Ya puedes recibir todas las notificaciones del Caporal. Desde tu celular presiona la campanita y habilita la opción Todas. Esta configuración solo está disponible en los dispositivos móviles. De pronto, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos alertó a la Policía Federal de la posibilidad de que 3 presuntos terroristas islámicos hayan ingresado al territorio mexicano. Según las autoridades estadounidenses, la última vez que los vieron se encontraban estos presuntos terroristas en Panamá y en Costa Rica, ahí entre ambos países. Y los identificaron como Ahmed Ghanim de Irak, Ibrahim Mohamed y Mohamed Eiza de Egipto. Finalmente, esta tarde del 24 de junio nos enteramos que las autoridades ya dieron con estos 3 presuntos terroristas, los encontraron en Nicaragua y ya fueron deportados, bueno, no deportados, enviados a Costa Rica, en donde pues ya verán qué va a ocurrir con estos 3 migrantes. Bienvenidos a este estreno de El Caporal. Comenzamos. Emilio Lozoya cambió de estrategia. Su abogado aseguró que en las próximas horas estará por revelar información que llevará a actos de corrupción cometidos por el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, incluido el mismo expresidente. Emilio Lozoya tiene una orden de aprehensión en su contra por presuntamente recibir una casa, producto del soborno del empresario Alonso Ancira, cuya empresa Altos Hornos de México le vendió a Pemex una planta chatarra a más del doble del valor real cuando el director de la empresa de petróleos mexicanos era el mismo Emilio Lozoya. En medio del proceso, Emilio Lozoya interpuso una demanda de amparo que incluyó la suspensión de la orden de aprehensión. Sin embargo, debido a que faltó a una audiencia, el juez le canceló este beneficio, por lo que el exdirector de Pemex ya puede ser detenido. En torno del caso Emilio Lozoya tenemos a un nuevo protagonista. Se trata de su abogado Javier Cuello Trejo. Él asegura, de entrada él es el quien está dando declaraciones a los medios de comunicación, toda vez de que Emilio Lozoya se encuentra prófugo de la justicia y el abogado obviamente está protegiendo a su cliente. Asegura que la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto ha incurrido en ciertas irregularidades. Por tal motivo, solicitó un amparo para evitar la detención y que se procese legalmente a Emilio Lozoya por ciertas investigaciones que ha dado precisamente la unidad de inteligencia financiera detrás de él. Tuvo una suspensión de orden de aprehensión, acusando de que lo que lo están imputando Emilio Lozoya se trata de un delito no grave. Sin embargo, esta suspensión de la orden de aprehensión la perdió debido a que decidió el abogado no presentar a Emilio Lozoya a una audiencia en donde le iban a informar que está siendo investigado. Prefirió perder la suspensión de la orden de aprehensión, que se reactive la orden de aprehensión, en lugar, según explicó, de exponer a su cliente para que sea detenido en algún momento y sorpresivamente. Él asegura que conoce el paradero de Emilio Lozoya, sin embargo, pues es información que obviamente no va a revelar, pero dice que se encuentra dentro del territorio mexicano. La semana pasada nos enteramos a través del canal La Saga con Adela Micha que el abogado estaba por presentar información reveladora, según dijo, entre este lunes 24 de junio y martes 25 de junio, lo cual puede estar ocurriendo o pudo ya haber ocurrido cuando veas este video. La nueva estrategia que según ha adelantado, y no nada más también en el canal de La Saga, sino también lo ha estado haciendo a diversos medios de comunicación, pues el abogado ha empezado la estrategia de recurrir a diversos medios para empezar a dar una versión de los hechos obviamente en defensa de Emilio Lozoya. Lo que ha asegurado es que existen ciertas anomalías en el proceso en contra de su cliente. Sin embargo, vamos a contextualizar un poco. Santiago Nieto, quien actualmente es el titular de la unidad de inteligencia financiera que se encarga de revisar los recursos, los desvíos de recursos que se hacen a través de Hacienda, Santiago Nieto escribió en su libro Sin filias ni fobias que el caso de Emilio Lozoya ya prescribió en cuanto a lo relacionado con los
presuntos sobornos de Odebrecht. Esos sobornos que han sido documentados por la vía periodística, pero que las autoridades mexicanas pues nomás no trabajaron, no investigaron y no obtuvieron culpables por el caso. Sin embargo, existen otras irregularidades por las cuales está siendo investigado Emilio Lozoya, irregularidades que van a prescribir hasta el 2026. Esto significa que las autoridades mexicanas tienen de aquí al 2026 para dar con los resultados, con los culpables. Si llega el 2016 y no tenemos culpable, ya nadie más va a poder ser enjuiciado sobre ese tema. Precisamente allí es en donde, según Santiago Nieto en su libro, existe el temor en el círculo cercano de Enrique Peña Nieto, incluso en el mismo Enrique Peña Nieto, para que no se dé con los responsables. Este es el contexto en torno a lo que va a prescribir y lo que está investigando actualmente la administración actual de Andrés Manuel López Obrador. Por lo que en respuesta, el abogado de Emilio Lozoya asegura que estas acusaciones que giran en torno a su cliente son orquestadas por el mismo Enrique Peña Nieto y por el mismo Luis Videgaray, debido a que quieren poner a Emilio Lozoya como un chivo expiatorio para que las investigaciones del gobierno de López Obrador ahí queden y no avancen y no lleguen con personas que estuvieron más arriba en la administración de Peña Nieto. Es por eso que ha planeado una estrategia que va en dos pistas. De entrada, en cuanto a la acusación de que Emilio Lozoya tiene una casa producto de actos de corrupción, asegura el abogado que va a pretender convencer al juez de lo siguiente: que la casa la compró en noviembre del año 2012, que la compra de la planta de agronitrogenados que hizo Pemex cuando Emilio Lozoya era director de esta empresa, ocurrió en el 2014 y pretende alegar que existe una incongruencia en esta acusación, toda vez de que no coinciden los tiempos. Es decir, dice que primero fue pagado el soborno y después se incurrió en el acto de corrupción, lo cual considera que no tiene sentido. Asegura también que las empresas de Lozoya, que tiene en Alemania y en Suiza, pues hicieron negocios también con Altos Hornos de México desde el año 2012, antes de que Emilio Lozoya fuera presidente de Pemex, por lo que los contratos y los pagos que recibió por parte de esa empresa, pues fueron totalmente lícitos. No se sabía entonces que él iba a ser director de Pemex, por lo tanto, le parece ridículo o pretende crear esa idea de que es ridículo hablar de un soborno por anticipado. También ha dicho que va a postularse respecto del caso de Odebrecht. De entrada dijo que, en efecto, Odebrecht le pagó a la empresa Secapan por hubo ciertos pagos irregulares. Reconoce que esta empresa es asociada de Emilio Lozoya, pero asegura que el hecho de que sea asociada no quiere decir que ese dinero llegó a Emilio Lozoya, sino a quienes hay que investigar es a otras personas. Y respecto de una casa que fue adquirida por la esposa de Emilio Lozoya, también con presuntamente dinero producto de los sobornos de Altos Hornos de México, pues él asegura que en efecto la esposa tiene la casa, pero es mentira que sean productos de pagos de soborno. De entrada él dice, el abogado dice que la esposa de Lozoya es hija de unos empresarios muy ricos en Alemania, por lo cual tiene recursos para hacer esa adquisición. Y aseguró que todo este tema de la casa de la esposa de Lozoya ya quedó aclarado por la Secretaría y ante la Secretaría de la Función Pública en octubre del año pasado, es decir, la Secretaría de la Función Pública de Enrique Peña Nieto. Y aseguró que sí es cierto, en el proceso de la compra-venta intervino un abogado en el que también está asociado con Altos Hornos de México y compró para la esposa de Emilio Lozoya, pero que se trata de un abogado externo de Altos Hornos de México. Es decir, la empresa lo estuvo contratando para ciertas cosas, pero no pertenece a Altos Hornos de México. Por lo tanto, no se trata de un proceso de compra-venta que involucre ciertas ligas extrañas entre la empresa y entre Emilio Lozoya. Esto es lo que pretende convencer al juez. Dijo que en efecto el pago por la casa, el primer pago por la casa de $100,000 salió de una empresa de Emilio Lozoya de Suiza, pero que se trató
de una donación que le hizo Lozoya para su esposa para que pudiera tener esta casa en México. Aunque la versión parezca un tanto extraña, asegura que el abogado asegura que no hay soborno en torno de esto. Obviamente, pues, esto enrarece las investigaciones y se trata de un abogado que está defendiendo a Emilio Lozoya. El abogado mismo ha reconocido, Javier Cuello Trejo, que tiene una cercanía, tiene una relación de amistad con el mismo Santiago Nieto. Sin embargo, que pues por cuestiones de que su cliente es ahora sí el opositor en todo este entramado, pues no ha tenido contacto con él por ahora. Y ha enviado un mensaje también que llama la atención. Él asegura que tanto el abogado como Emilio Lozoya reconocen el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en cuanto al combate a la corrupción. Ellos están de acuerdo y, es más, coinciden con la visión y con la necesidad de que se combata la corrupción en México, pero considera que existe una labor extraña o le están mintiendo el Ministerio Público al juez o la Unidad de Inteligencia Financiera o alguien está enrareciendo esta investigación, lo cual él traduce como una persecución política por parte de Peña Nieto y Luis Videgaray. Algo asegura que tendrá que contarnos a los mexicanos en torno de actos de corrupción en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya, hablando de combate a la corrupción. ¡Wow! Como reflexión final, destaco lo siguiente. De entrada, es cuestión de esperar. Ya veremos si en efecto estas grandes revelaciones llegan, pero también tenemos que recordar que se trata de una estrategia del abogado para defender a Emilio Lozoya. De entrada, el hecho de que lo diga no significa que sea verdad, ni de que va a convencer al juez, ni de que está dando ya la versión final de los acontecimientos. Es una estrategia, ese es el trabajo del juez, defender a su cliente. Ya veremos qué es lo que presentan, ya veremos también qué es lo que determina el juez, si las versiones y lo que revele es convincente y pues cuál será el resultado final. ¿He dado la versión del juez de Emilio Lozoya en este video? Sí. Hemos visto, hemos sabido el otro lado de la moneda en otros videos que te he traído a este canal. Hago este video con el objetivo de tener muy claro qué es lo que está por hacer el juez de Emilio Lozoya en las próximas horas. Muchas gracias por ver este video hasta el final. ¿Qué opinas sobre esta versión del abogado? Bueno, leo tus comentarios. Gracias a los que están viendo el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo la transmisión completa. Vámonos con el siguiente tema. A la discusión de la revocación de mandato se sumó Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del IFE en la controvertida elección presidencial del 2006. La cosa está así. Andrés Manuel López Obrador quiere que la revocación de mandato se vote a la par de las elecciones intermedias del 2021 o 4 meses antes de la jornada electoral. En tanto, la oposición quiere evitar que la revocación coincida con las elecciones para evitar que López Obrador aparezca en las boletas y también de tal forma que propone que se haga hasta el 2021 en diciembre. Ayer, Luis Carlos Ugalde, quien ahora es presidente de la consultora Integralia, aseguró que el resultado electoral de las pasadas elecciones de hace casi un mes revelan que Morena es un partido débil sin Andrés Manuel López Obrador, y por eso el interés de aparecer en las boletas el mismo día en que en México se van a definir 14 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados. La pregunta es, ¿qué tan sensata te parece la propuesta del controversial Luis Carlos Ugalde? Traiciones, renuncias y descalificaciones. Así van las cosas en la elección de la dirigencia nacional del PRI. El 11 de agosto, los priistas votarán por su nuevo dirigente nacional. La Comisión Nacional de Procesos Internos dio hasta el 22 de junio para que se registren las fórmulas compuestas por un candidato a presidente del PRI y un secretario general. Este 23 de junio informó cuántas fórmulas fueron aceptadas y a las rechazadas les dio un plazo de 48 horas para que corrijan su proceso de registro y puedan contender.
La elección interna del PRI ha venido acompañada de la renuncia de vaya cuadros del tricolor. Por ejemplo, uno de ellos fue René Juárez Cisneros. ¿Lo recuerdan? Él fue el dirigente del PRI provisional durante la campaña presidencial y también renunció recientemente José Narro, quien fue rector de la UNAM y también fue secretario de salud de Enrique Peña Nieto en la fase final de su administración. Las acusaciones de René Juárez Cisneros o los argumentos que dio para renunciar al partido fueron que aseguraba que la elección la va a ganar quien inyecte más dinero en esta campaña. Es por eso que consideró que no era válido y que existe una cargada por parte de la cúpula del PRI para favorecer a un candidato en específico. José Narro dio a conocer un video la semana pasada de su renuncia, en donde también él exponía los motivos de la misma. Y aseguró que el candidato favorecido por la cúpula del tricolor es blando con Andrés Manuel López Obrador y que pone al PRI a merced de Morena. El señalado, de quien ambos hablan, se trata ni más ni menos que de Alejandro Moreno Cárdenas, quien es gobernador de Campeche con licencia, y su compañera Carolina Villano Austria, quien va para el cargo de secretaria general del tricolor. El candidato favorito, según los que están inconformes dentro del PRI, es apodado Alito. Y lo han criticado por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, que ahora le llaman AMLito. Él se caracterizó en un inicio de ser un crítico en contra de López Obrador. Todo el tiempo estaba señalando y estaba cuestionando lo que hacía el tabasqueño, pero últimamente lo hemos visto más en una actitud conciliadora con el presidente. Pese a este cambio de actitud y pese a los señalamientos de los priistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esté metiendo la mano en el proceso interno del tricolor. Entre los aprobados, de los que se registraron, pidieron competir por la dirigencia nacional, entre los aprobados, son 7 fórmulas las registradas y solamente han sido aprobadas 3. A las 4 restantes les dieron 2 días para que, pues, completen o corrijan lo que hicieron mal durante el registro. Los aprobados fueron, obviamente, Alejandro Moreno y Carolina Villano, quienes son señalados como los favoritos. También fue aprobada Ivonne Ortega Pacheco, quien fue gobernadora de Yucatán y desde hace bastantes meses, incluso más de un año, la hemos visto como una rebelde del PRI que quiso incluso la candidatura presidencial por encima de José Antonio Meade. Y también ella va con José Encarnación Alfaro Cázares como secretario general. Y también la otra fórmula aprobada es la conformada por Lorena Piñón Rivera, quien es veracruzana, es la más joven de las que integran estas candidaturas, quien va acompañada también por Daniel Santos Flores. Los rechazados. Entre los rechazados está el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien pretende contender de la mano de Coral Valencia. Según el PRI, no cuenta con las firmas de comités directivos estatales ni de los sectores del tricolor. Y eso es lo que tiene que juntar para finalmente poder ser registrado como candidato. También entre los rechazados está Margarita Santos, que va con Aureliano Juárez. Está Benjamín Antonio Rousseff, quien va con Linda Amanda Obregón. Y Juan Antonio Santana, quien va con Ramiro Díaz. Todos ellos por algún requisito que no lograron cumplir durante el proceso de registro. Será este martes 25 de junio cuando sesione la Comisión Nacional de Procesos y defina si los rechazados, pues finalmente los pueden aceptar como candidatos para contender por la dirigencia nacional del tricolor. Junto con esto, viene otra gran polémica dentro del PRI. Se trata ni más ni menos que del padrón de militantes. Los priistas no confían de la propia lista que tienen en el partido de quienes conforman el tricolor. E incluso hemos tenido ciertos señalamientos. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en el PRI hay 6.764.615 afiliados. Pero en el mismo tricolor acusan que pretenden incorporar a 654.000 personas como nuevos militantes del tricolor. Que vienen estas afiliaciones o estos nuevos miembros de los estados de Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Michoacán.
con el objetivo, de acuerdo con algunas versiones, entre ellas la de Ivonne Ortega, de beneficiar a Alejandro Moreno. Serían nuevos afiliados afines a Alejandro Moreno, votos para Alito. Y esto es lo que ha provocado cierta desconfianza por parte de los priistas respecto de esta elección. De entrada, consideran que esperan que este 25 de junio, este martes, finalmente todos los candidatos, todos los que contiendan, puedan recibir el padrón de beneficiarios. Obviamente esto es una práctica legal, el INE les da el padrón de los miembros, bueno, el mismo partido lo transparenta para que puedan hacer campaña y sepan a quién dirigirse. Y los candidatos que ya han quedado registrados, en específico Ivonne Ortega, aseguró que van a revisar a la perfección todo el padrón para asegurarse de que no existe alguna irregularidad o de que está cargado, está manipulado para favorecer al gobernador de Campeche con licencia. Ya veremos, esta contienda viene bastante controvertida y como reflexión final hay que destacar una serie de cosas que estamos viendo dentro del tricolor. De entrada, la elección, después de muchos años estamos viendo una elección de dirigente nacional del PRI con muchas confrontaciones por parte de los mismos candidatos. Tan no se logran poner de acuerdo, tan fuertes son sus diferencias, que llegó un momento en donde pidieron al Instituto Nacional Electoral que organice la elección interna del tricolor, pero no la va a organizar porque los mismos priistas no se lograron poner de acuerdo para que esto así suceda. De tal forma que han ganado las diferencias entre ellos. La renuncia de José Narro dejó en evidencia que hace falta un dirigente, que Claudia Ruiz Massieu no ha logrado poner orden al interior del partido y que varios están jalando por su lado y que existe mucha desconfianza de lo que está haciendo la dirigencia actual. No están, por lo visto, acostumbrados a que no exista una figura con bastante peso como el presidente de la República en su momento, que dé indicaciones de quién va a ser el próximo candidato, quién va a ser el próximo dirigente del partido, quién va a ser o quién va a hacer qué dentro del tricolor. Están sin una cabeza visible y obviamente no logran ponerse de acuerdo. Y pues lo único que consiguen con esta división es no figurar como una oposición. El PRI está en un momento difícil, en un momento crítico, y ya veremos cómo sale adelante en este proceso de renovación de la dirigencia. ¿Tú qué opinas sobre este episodio que está viviendo el PRI en este momento? Bueno, leo tus comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Para quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo la transmisión completa, de entrada muchas gracias por su like y vamos con el siguiente tema. En las 2 últimas semanas, al oeste de Jamaica y a casi 1000 kilómetros de las costas de Quintana Roo, se formó una isla de sargazo de más de 550 kilómetros de diámetro. Esta imagen la compartió la red de monitoreo de sargazo de Quintana Roo el mismo día que el presidente López Obrador anunció la inversión de 52 millones de pesos para la limpieza de sargazo en Quintana Roo a cargo de la Secretaría de Marina. Por cierto, el presidente criticó a la oposición de emplear el tema del sargazo para criticar su administración. ¿Cómo ves el caso del sargazo? ¿Preocupación real o arma política en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinas? El PRD se niega a desaparecer y ya sumó a varias organizaciones dispuestas a convertirse, todos en conjunto, en una verdadera oposición superior o que tenga más peso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¡Wow! A punto de desaparecer desde la elección del 2018, el PRD lanzó la plataforma Futuro 21 con el objetivo de transformarse y convertirse en la primera oposición en México. El Sol Azteca logró sumar a su proyecto a organizaciones como Vamos, UNE, Cambiemos, Vamos Juntos y UNE Puebla y pretende llevar como estandarte el combate a la corrupción, el respaldo a la política ambiental y el rechazo al populismo.
El PRD ha estado a punto de desaparecer principalmente desde las elecciones del 2018. En medio de esta crisis ha querido darle un giro de tuercas a sus mismos lineamientos, a sus mismas políticas, para ver qué rescata del mismo partido. De entrada, entre parte de estas difíciles situaciones por las que ha estado pasando, se encuentra, por ejemplo, y que data ya desde hace varios años, la salida de Andrés Manuel López Obrador del partido, la desbandada que hubo por parte de varios perredistas que se fueron con el mismo Andrés Manuel López Obrador, o algunos que simplemente se salieron del partido y no se fueron con López Obrador formalmente, aunque en la práctica sí están con él. Por ejemplo, Alejandro Encinas es uno de ellos, que no es morenista, pero tampoco es perredista. Y también tuvimos ciertos episodios del PRD que afectaron la identidad de este partido. Por ejemplo, la alianza que tuvo con el PAN. Esta alianza obligó al PRD a suprimir ciertas ideologías, a suprimir ciertas iniciativas que venía impulsando debido a que se alió con un partido conservador. Y pues finalmente perdió la elección presidencial el año pasado. Posterior a las elecciones del 2018 también tuvo otra serie de problemas que agravaron la crisis del partido. Por ejemplo, estuvo que perdió la elección en Veracruz, en donde fue aliado con el PAN, ganó esa gubernatura ya hace algunos años con Miguel Ángel Yunes, pero finalmente la perdió a la siguiente elección, también del 2018. Perdió diputados que ya tenía en la bolsa. Una serie de diputados, un grupo de diputados perredistas renunció a la bancada del PRD para trabajar de manera independiente, formalmente hablando, pero en la práctica están trabajando de acuerdo con los lineamientos de Morena. Lo que dijeron estos diputados es que en el PRD habían perdido el rumbo. La indicación que les habían dado era: voten todo en contra de Morena y ya después vemos de qué manera proponemos un nuevo punto de vista que encabece el mismo PRD. El actuar siempre en contra de Morena, aseguraron estos diputados, obligó a que, o llevó al partido a perder identidad, a perder el rumbo. Además de estos acontecimientos, el PRD ha pasado por otra serie de problemas económicos. De entrada, decidió vender 5 propiedades en la Ciudad de México, que desató un conflicto con trabajadores sindicalizados de este partido. El conflicto escaló a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Según el partido, el objetivo de vender estos inmuebles era que, como va a recibir menos recursos porque tuvo menos votos en el 2018, pues quería hacerse de un dinero vendiendo los inmuebles por un lado, y quería dejar de tener que invertir o que gastar en el mantenimiento de estos mismos inmuebles. Al ya no tener inmuebles que mantener y al tener un dinero extra, le iba a permitir tener solvencia económica. Pero según los trabajadores sindicalizados del PRD, lo que el partido planea en realidad es mandar la imagen de que no tiene recursos y posteriormente declararse sin solvencia económica, prácticamente declararse en quiebra y, acto seguido, despedir a los empleados. Es por eso que los trabajadores del PRD empezaron a denunciar y a querer evitar la venta de estos inmuebles, y lograron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje embargue los inmuebles al PRD que pretendía vender como medida precautoria, de tal forma que el PRD ni los pudo vender ni pudo tener acceso a estos mismos inmuebles. En este contexto llega la plataforma 21 del PRD con el objetivo de retomar y de encabezar ciertas ideologías, ahora sí, sin el PAN. Y está siendo apuntalada esta plataforma Miguel Ángel Mancera, por Miguel Ángel Mancera, por Jesús Zambrano, por Fernando Belauzarán, por Gabriel Cuadri, también por Paola Migoya, quien fue candidata a alcaldesa de Puebla por Morena, bueno, precandidata, pero finalmente no logró avanzar y se pasó ya con el PRD, por Ana Belén Franco, quien fue candidata a diputada por Nueva Alianza, y se han fijado como objetivo convertirse en el 2021 en la primera bancada, o en la bancada con mayoría en la Cámara de Diputados. Tremendo reto el que se ha fijado el PRD.
De acuerdo con Gabriel Cuadri, lo que han hecho estas organizaciones ha sido sumarse al PRD porque consideran que van a proyectar su mensaje de una mejor manera a través de un partido político ya existente y han visto en el PRD una opción para posicionar sus lineamientos. Como reflexión final, destaco el hecho de que la oposición en México se encuentra en un estado crítico. No nada más el PRD, quienes están viendo esta transmisión completa, también ya les platiqué del estado en el que se encuentra el PRI. Y se encuentran en situaciones críticas tanto por divisiones internas como también por problemas económicos. Todo derivado a raíz de la elección del 2018 principalmente. Se encuentra, en el caso del Sol Azteca en específico, con problemas de identidad que comenzaron a surgir a raíz de la salida de Andrés Manuel López Obrador y de la búsqueda dentro del mismo PRD de un fortalecimiento que el cual quisieron encontrarlo con la alianza con el PAN. La pregunta ahora es si estas nuevas alianzas con estas organizaciones le darán más identidad al PRD o van a hacer que pierda todavía lo poco que le queda. Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, es la más importante en torno de todas estas situaciones. Muchas gracias a quienes vieron el Caporal a Cucharadas y a quienes vieron también la transmisión completa. Gracias por reventar el botón de like y nos vemos ahorita en el nocturno.